Buenos días, Dios me les bendiga. Ya hoy es el quinto día que estamos acá recibiendo las clases. Ha sido de bendición. Dios bendiga a cada hermano que se ha acercado y así todos aquellos que nos oyen también por transmisión en vivo. Que cada una de las palabras que hemos hablado durante estos días haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 hasta el 9. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bendito Padre Celestial, en este momento te pedimos para que el Espíritu Santo nos ilumine, que podamos aprender de tu palabra cada día, Dios eterno, y hacerla, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ábranos el entendimiento para que podamos comprender cada día más tu evangelio y que lo que nos vas a decir en esta mañana podamos, Dios bendito, hacerlo. Podamos, Dios bendito, conocerte cada día y tener ese amor por las almas perdidas, tener amor, Dios bendito, por cumplir con esa misión que tenemos como iglesia, que es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias te doy por todas las cosas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy vamos a hablar sobre el evangelismo. Y vemos que estas clases se tratan sobre lo que es una iglesia sana y muchas veces queremos una crítica, una autocrítica, pudiésemos decirle así, una autocrítica a la iglesia como tal, porque muchas veces tenemos un concepto errado sobre lo que es el evangelio, y si tenemos un concepto errado de lo que significa el evangelio, también podemos tener un concepto errado sobre lo que es el evangelismo. Y hay dos errores que se cometen y esos dos errores parten de la teología y la metodología. Una mala teología que va detrás de lo que se enseña hoy en día en los púlpitos y la metodología de prácticas equivocadas que todos van con un solo fin y el fin es de conseguir resultados, cifras, números, que llenar multitudes, llenar asientos, y ese no es el llamado sobre lo que significa el evangelio y sobre lo que es el evangelismo. Ahora, siempre cuando comenzamos esta clase, siempre qué no es y qué es. Ahora, quisiera comenzar diciendo qué no es el evangelismo y lamentablemente cómo vemos que se hace en muchos púlpitos, no iba a decir todo, que no quiero caer en generalizaciones, pero sí en gran parte. Vemos que el evangelismo no se trata solamente de un programa. Los eventos pueden ser útiles, pero no pueden sustituir la vida cotidiana de la iglesia. Cada día se hacen eventos, se hacen campañas evangelísticas, se tiene un programa quizás semanal, pero el evangelismo es mucho más que eso. Y muchas veces se trata de justificar a través de los medios el fin de lo que se hace. Y el fin no justifica los medios. Se justifica o se diluye el mensaje para no ofender. Se depende de estrategias humanas más que del Espíritu Santo. Se busca impresionar con espectáculos. Se usan métodos mundanos y muchas veces estos métodos es con el fin de atraer jóvenes como favoritismo y ricos. Se acepta el mensaje por complacer la cultura. Se adapta para complacer a la cultura.
Se busca llenar iglesias, no se busca formar discípulos. Se prioriza el crecimiento numérico, no se prioriza la santidad. Y una vez oí una famosa televangelista que decía, te meto al cielo a punta de dólares. Te meto al cielo a punta de dólares. Y tristemente también el mal llamado evangelio, que es el evangelio de la prosperidad, también se ha infiltrado mucho dentro del cristianismo. Entonces es mucho más que un programa, porque sí, hay programas, hay metodologías, pero de eso no se trata como tal el evangelismo. Tampoco el evangelismo es pedirle a la gente que repita una oración, porque Dios no nos mandó a decir a la gente, diga esta fórmula mágica, como si se tratara de un sacramento. Los católicos tienen 7 sacramentos, pero parece que el sacramento de iniciación cristiana es la oración de fe. Y esto se popularizó en el siglo XX, a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XX por muchos televangelistas. Se ha promovido mucho la repetición de una oración, como si la repetición de una oración nos hiciera salvo. Vemos que cuando alguien ya está casi a punto de fallecer, ya ese sería el sacramento de la extrema unción, no sé. Cuando alguien ya está casi que se va a morir, buscan a alguien para que les diga y repita una oración. Y ya muchos amigos creo que ya están programados para esto. Pero eso no es el evangelismo. Decirle a la gente que repite una oración de fe. Romanos 10:9 habla de una proclamación, no de una fórmula mágica. Una persona es convencida por el mensaje del evangelio, esa persona se arrepiente de corazón y esto le lleva a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Creer en su corazón las verdades del evangelio y reconocer públicamente como forma de vida que sigue a Cristo muriendo al mundo y viviendo para Dios. Y aunque la oración de fe puede ser útil como un puente para expresar la fe, no es un elemento salvífico en sí mismo. No es un elemento como tal que digamos vamos a ser salvos porque repitamos una oración. Todo va si lo haces de corazón y si te entregas totalmente a Jesucristo. Tampoco es manipulación el evangelismo. Muchas veces se buscan métodos o resultados rápidos. Queremos conversiones, pero no hacemos un llamado al discipulado, sino que muchas veces se manipula a la gente de que te vas a morir, o como abraza al que está a tu lado, y esa tampoco es la forma de evangelismo que practicó Jesús. O de decirle vas a ser prosperado. Cuando Cristo llegó Zaqueo, no le dijo, Zaqueo, tus graneros van a seguir aumentando. No llegó al joven rico y le dijo, tu casa se va a expandir, ¿no? Le dijo más bien todo lo contrario, anda y vende todo lo que tienes y tendrás galardón. Ahora, todas estas formas de evangelismo llevan a una fe superficial, no una fe verdadera. Las conversiones son efímeras, como la multitud que abandonó a Jesús. Vemos en Juan capítulo 6, 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque el mensaje que él había dicho no les gustaba a la gente. No gustaba mucho. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son las que enseña el Espíritu? Aquellas que nos recuerdan. Aquellas que están contenidas en la palabra de Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende el mensaje del Evangelio porque sus ojos, sus corazones están alejados de Dios. Dice en Juan 2, 23 y 24, estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba en ellos porque conocía a todos. Señales, milagros y maravillas que vieron, así como ocurre en Juan 6, la gente vio la señal en Juan 2 cuando Cristo transformó el agua en vino.
y le seguían, pero era por las señales que habían visto, por las señales que hacía. Vivimos y estamos ahorita en tiempo de Semana Santa, y la gente llega Domingo de Ramos, va con su ramito, y me acuerdo de cuando Jesús entró, tuvo esa entrada triunfal en Jerusalén, la gente le recibieron con ramas y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos esperaban, era un rey que los viniera a rescatar de sus problemas, le trajera soluciones, la sanidad física, trabajo, estabilidad matrimonial, económica. Y Jesús le dijo, él entró, pero él los conocía a todos, y que dijo, oh Jerusalén, tú que matas, que apedreas a los profetas, ¿cuántas veces no quise reunirlo? Así como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Pero ya él estaba profetizando que iba a ser destruida y que el templo iba a ser destruido y que iban a ser saqueados. Entonces la gente quizás con palmas, de una u otra manera, quieren acercarse a Dios a través de la religiosidad o eventos y más eventos, pero esta no es una forma correcta quizás del evangelismo. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 33, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuche, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciesen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si permanecen en mi palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Leemos el versículo 43 hasta el 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y como vemos, Jesús, cuando predicó el evangelio, utilizó un lenguaje muy sencillo. Habló en parábolas. Era un lenguaje que era adaptable a la época, incluso para nosotros también sencillo. Y él explicó algunas que no entendieron. Pero el detalle no es si el lenguaje es sencillo o no, sino aceptarlo. Y vamos a ver qué significa el evangelismo. El evangelismo es predicar, testificar, tanto en palabra como en hechos, en vida práctica, lo que Cristo hizo por nosotros, predicar el evangelio. Eso es el evangelismo. John MacArthur escribe en un libro titulado El Evangelio según Jesucristo, que el evangelio anunciado por Jesús es un llamado al discipulado, un llamamiento a seguirle en obediencia sumisa. No es simplemente una invitación a hacer una oración. Ya la gente cree que por hacer una oración, repetir unas palabras, creen que ya tienen el cielo ganado. Y no. Cuando Cristo dijo que confesemos, es que cada día donde usted esté, confiese que Jesús es el Señor. Amén. Porque no necesito repetir una oración, necesito es confesar que Jesús es mi Señor. Amén. Ahora, somos llamados, dice en 2 Corintios 5:20, que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Somos llamados a ser embajadores de Cristo. Y Cristo le promete a los discípulos que serán pescadores de hombres. Y dice que, leemos en Marcos 6, 7 al 13 y Lucas 10, 1 al 24, cuando Él comisiona y dice que lo envía de 2 en 2. Y la iglesia primitiva, el cristianismo común, se anunciaba el evangelio. Pablo dice que azotaba, dice que perseguía a la iglesia de Dios, y dice en el versículo 4 de Hechos capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y es que el evangelio
que es como el título de esta predicación, el evangelismo, cómo toda la iglesia habla de Jesús. Todos, hay una urgencia, hay una necesidad y todos nosotros debemos predicar el evangelio. Todos, sin excepción. Vamos a comenzar con 6 partes, 6 puntos que vamos a hablar. Y en primer lugar, vamos a comenzar ya con el tema. ¿Cuál es el contenido de nuestro mensaje? El contenido de nuestro mensaje es el evangelio completo. Ya vimos en la clase sobre lo que significaba el evangelio, cuál era el contenido del mensaje que nosotros predicamos. Y vamos a leer Hechos capítulo 26, 16 al 18, cuando Pablo es llamado. Dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, poniéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas. Escuchen lo que dice aquí. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés habían dicho, que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Creo que este texto nos habla sobre lo que es, cómo debe ser la predicación completa del evangelio. Y el evangelio no solamente lo podemos reducir y decirle a la gente, Jesús te ama. Y la gente se siente muy complacida. Dios me ama así como soy. Colocan imágenes, Dios sabe mi proceso. Debemos explicar a Dios como el creador y juez. Debemos señalar en el mensaje que todos hemos pecado, Romanos 3:23. El problema es el pecado. Debemos exponer que Cristo murió y resucitó para salvarnos, 1 Corintios 15, 3 al 4. Ya lo vimos en la clase sobre lo que era el evangelio. Y debemos arrepentirnos y confiar en él, Hechos 3:19. Este es el mensaje y el contenido que debe llevar la predicación del evangelio. Podemos utilizar analogías, podemos utilizar metodologías sanas, podemos utilizar inclusive nuestra propia vida testimonial de cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos transformó, cómo Dios nos cambió, pero el contenido del evangelio siempre debe ir y apuntar hacia la gloria de Dios. Porque el fin del evangelismo mismo no es salvar almas como tal, sino dar gloria a Dios. Porque en realidad quien salva las almas es Dios, no nosotros. Número 2. ¿Cuál es el papel de Dios? ¿Cuál es el rol de Dios? Leímos el texto, yo sembré, yo planté y Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es que la iniciativa es de Dios. Ya Dios está trabajando. El Espíritu es el quien convence de pecado y da palabras. En Juan capítulo 16, versículo 8 y 11 dice, y cuando venga, y cuando Él venga, hablando del Consolador, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, el Espíritu convence de pecado. El Espíritu es quien hace esa obra. No podemos buscar métodos humanos, estrategias, diluir o adulterar el mensaje, el contenido del Evangelio, para hacerlo que sea gustoso.
una iglesia al estilo del consumidor. No debemos hacer eso. En Zacarías 14:6 dice, entonces le respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando sobre la reconstrucción del templo. Y Dios había llamado a este hombre, Zorobabel, para construir el templo, el segundo templo. Y dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es con el Espíritu Santo que la gente va a ser convencida. La mucha labia que yo pueda tener no va a convencer. Recuerde que la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Si nosotros callamos, aún las piedras hablarían. Yo puedo utilizar un animal, puedo usar lo que sea. ¿Para qué? Para predicar. Pero Él nos ha llamado a nosotros. Hay cosas que los ángeles anhelan hacer. Pero la predicación del Evangelio nos corresponde a nosotros. Porque imagínense usted un burro hablando. ¿Ah? O imagínense que no se nos aparecieran ángeles. Dios es quien trae las almas. Dice en Juan, capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre es quien atrae, quien trae a las almas, es quien rescata. Cristo, hay gente que dicen, nosotros no somos buscadores de Dios. Dios anda buscando al hombre y el hombre se está escondiendo de Dios. Dios abre el corazón de las personas. Vemos que cuando el apóstol Pablo predicaba, dice en Hechos capítulo 16, versículo 14, que había una mujer que se llamaba Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios es quien abre el corazón. Nosotros hacemos un llamamiento general. Nosotros predicamos el Evangelio. Eso llega a los oídos y va a las conciencias de las personas. Pero quien hace que eso llegue al corazón es Dios mismo. Dios es el que hace esa obra. Y dice que esta mujer, después que fue bautizada, creyó en el Señor. Porque la obra la hace el Señor. Dios es el que hace que la semilla crezca. Yo planté y Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Ahí viene mi Padre espiritual, muchas veces decimos. Nuestro Padre es Dios, quien fue el que nos hizo renacer de nuevo, para una esperanza viva. No somos nada, simplemente dice el apóstol Pablo que somos colaboradores de Dios. Y no nos predicamos a nosotros mismos, sino que nos presentamos como siervos de Cristo. Predicamos es a Cristo, y Cristo es el que hace, Dios mismo es el que hace que haya arrepentimiento y de que las personas crean. Ese llamamiento efectivo, ese llamamiento eficaz, esa regeneración la hace Dios. Nosotros simplemente, y es lo número 3, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es plantar y regar. Debemos plantar. Debemos sembrar la palabra. Plantar es sembrar. Y regar, no es que solamente llegamos y le decimos algo a alguien y ya, se acabó. Regarlo. Pero no podemos forzar los resultados. Muchas veces las iglesias quieren llenar los asientos y buscan toda clase de metodología. Y creo que llegó un tiempo aquí, recuerdo que mi hermano que partió en el Señor, para ese tiempo era el secretario, y yo llevaba una lista y había más o menos como 80 y pico de jóvenes que se habían entregado, según se habían metido.
Se habían metido en la iglesia. Y eso, algunos porque habían unas muchachas que le gustaban, había unas hermanas que estaban en sus tiempos. Y era muy... ¿sabes que jóvenes llaman a jóvenes y multitudes llaman a multitudes? Y la gente andaba con ese ánimo, con ese emocionalismo. Pero mire, fueron disminuyendo las cifras, disminuyendo, hasta que quedaron como 4. Solo quedaba yo para darte la noticia. Yo como joven. Entonces, si imaginemos que nosotros sembramos una semilla, nosotros lo que hacemos es regarla. Yo no puedo hacer que la semilla crezca. Usted siembra, va a un campo, cultiva la tierra, siembra la semilla y usted espera que llueva, que caiga la lluvia. ¿Y quien hace que eso crezca es Dios? Nosotros estamos llamados a sembrar la palabra. Es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. ¿Usted cree que es muy bueno decirle a un rico las palabras que Cristo le dijo? No, ¿verdad? Pero si esa persona va a ser salva, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces la gente lo que quiere es entretener a los ricos, entretener a los jóvenes para mantenerlos en la iglesia, pero lejos de Cristo, siguiendo como hijos del diablo, sin transformación, sin cambio, sin conversión. Nuestro papel entonces es plantar y regar. No podemos forzar los resultados, no podemos manipular esto. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia testificar de Cristo? En primer lugar, nuestra responsabilidad es vivir con integridad, un testimonio de vida, vivir el Evangelio. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No vamos a ser como aquel evangélico que en las reuniones siempre anda peleando, que siempre anda diciendo malas palabras, que no hay un cambio, no hay una transformación en él, siempre anda amargado. Y entonces va y después le quiere predicar sobre Cristo a la gente. Tiene que haber, nuestro testimonio tiene que respaldar lo que nosotros predicamos. No es solamente palabras, sino que tiene que ser poder, transformación. Hay una transformación, hay un cambio en nuestras vidas. También darle a entender al mundo que nosotros no somos perfectos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Dios. Predicamos a Cristo. No es que vamos a dar un discurso sobre nosotros, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, amén. Y que la gente vea. Dice en Hechos 2:47 que la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios, tenían el favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice la otra parte? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El testimonio impacta. No el cambio que Dios, el Señor ha hecho en su vida, cambia. Y nosotros podemos cambiar al mundo reflejando el amor de Cristo en nosotros. Cómo Cristo nos amó, cómo Cristo nos transformó, cómo está esa unidad en la iglesia. En Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Debemos comportarnos como es digno del evangelio que nosotros predicamos. Predicamos que debemos dejar el pecado. Pero ahora la iglesia busca alternativas, ideas mundanas, prácticas mundanas para atraer a la gente. Entonces, como se celebra un carnaval, nosotros celebramos el carnaval. Como se celebra el Día de los Enamorados, entonces en la iglesia todo el mundo besuqueándose el Día de los Enamorados. Y esa no es una forma correcta de hacer evangelismo. No es. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Somos hermanos en Cristo y si estamos discutiendo unos con otros, a veces por cuestiones de segundo orden, de tercero y hasta de quinto, no, debemos reflejar a Cristo mediante acciones compasivas. Debemos reflejar de que Cristo está en nosotros. Y debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, que la gente vea que sí, hay una iglesia unida, una iglesia comprometida, de que hay una hermandad, de que se aman unos a otros. Juan 13:35, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, en primer lugar, debemos dar testimonio de nuestra vida. En segundo lugar, debemos orar por los perdidos y para que Dios envíe obreros. La iglesia debe haber un reflejo de que Cristo está en nosotros, pero también debemos orar por los que están perdidos. Dice en Mateo 9:37 y 38, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En lugar de estar orando mucho para que Dios envíe músicos, para que haya danzarinas, oremos al Señor para que haya obreros que predican y que trazan bien la palabra de verdad, que hagan la obra de evangelista. No todos tienen el don de evangelista, pero todos debemos anunciar el evangelio. En primer lugar, en tu casa, tu familia, tus amigos, toda la orbe, donde tú puedas ir, debes predicar y anunciar el evangelio. Dice la Biblia que será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y predicar el evangelio a toda criatura. No es que vamos a llegar aquí como una falsa profeta por allí que le estaba predicando unos monos porque decía que tenía que ser a toda criatura. Pero toda criatura se supone que está hablando de los seres humanos, porque Cristo murió fue por los seres humanos. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 4 dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y por todos los que están en eminencia. Yo quiero que ese presidente se muera. Y a veces no podemos combinar la ideología política. Sí, es verdad, de repente no tenemos aceptación hacia el gobierno, pero nuestra oración es para salvación. A veces pedimos para que se vaya. ¿Por qué no pedimos para que sea salvo? Y si esa persona es salva, haría lo correcto. Así como hizo, dice que hasta el rey, allí en Nínive, se salvó. ¿Por qué no hacemos esto? Yo creo que muchas veces oramos mal. Porque dice la Biblia, piden y no obtienen nada, porque piden para sus propios deleites. Y la oración de todo creyente debe ser también hacia todos, hacia los pecadores, por la salvación de las almas. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, y el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que las personas sean salvas y que nosotros oremos por ellos. Pablo decía, tal vez Dios le concede, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar. Y hablando acerca de los perdidos, a ver si Dios tiene misericordia, si Dios les concede el arrepentimiento. Amén. ¿Cuál era la oración de Pablo? Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oramos para que el país tenga otra vez, llegue a esa misma época dorada de los años 80, de los años 90. Oramos por la economía, pero no oramos por la salvación de nuestra patria, por la salvación de las personas.
Y ese es el deseo que debe salir de nosotros. Amén. Ahora, estamos orando por la salvación de la familia, por los amigos, por el prójimo, por nuestra nación. Hoy en día, como le digo, el mensaje del evangelio se ha echado hacia un lado. Ya la gente lo que quiere o lo que van es a oír, no, que tu familia va a ser restaurada. Y sí, eso es secundario. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando dice, haz estas cosas y esto te perseguirá. Yo no tengo que andar buscando carros, no tengo que andar buscando milagros, no. Dios manda es que nos arrepintamos, que le busquemos y que prediquemos fielmente el evangelio. Eso es lo que quiere Dios, que seamos hallados, fieles. Es locura el mensaje para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Número 3. Debemos hablar con valentía. Testimonio con la boca. Testimonio con nuestra vida, orar por los perdidos y testimonio con la boca. Testimonio de que Cristo vive, de que Cristo murió por los perdidos, de que Cristo resucitó. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos permanecer callados y dejar que otros interpreten nuestras acciones. El cristianismo no solamente es un código de valores, de ética, no. El cristianismo es el culto a un Dios. Un hombre, Dios hombre, que vino y murió. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios es el que nosotros anunciamos. Y que es el Salvador del mundo. De que no hay otro medio de llegar al Padre, sino solamente a través de su Hijo, Jesucristo. Muchos citan experiencias de un cambio de vida. No solamente debe ser testimonio. No debemos hacer una dicotomía. No podemos separar ni la una ni la otra. El evangelio debe ir respaldado con testimonio y lo que nosotros hablamos, o sea, uno con otro. No puede haber una dicotomía, una separación. Nuestro testimonio debe tener el contenido de la verdad, de que la gente vea de que Cristo es la verdad, de que están perdidos sin Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Debemos hablar, debemos testificar las maravillas, las obras que Dios ha hecho en nosotros. Debemos testificarle al mundo de que necesitan alejarse del pecado, que necesitan reconciliarse con Dios. Nos fue entregado la predicación de que Cristo reconcilia a la gente con Dios y de que nos hace un pueblo, de que nos hace sus hijos. Romanos 10, 14 y 17 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer si no hay quien le predique? Si no hay quien les enseñe? Si no hay quien les diga que están alejados de Dios, que no son buenos por sí mismos, que nada de lo que hagan pueden hacer para satisfacer a Dios. La gente necesita conocer lo que significa el pecado. Que el pecado los aleja de Dios, de que no son buenos, de que necesitan la salvación. Ese es el mensaje de las buenas noticias. Soy un pecador vil,
no tengo fuerzas, no puedo hacer nada, pero hay alguien que murió por mí, Cristo, y es el sustituto. Y que no solamente murió para darme vida eterna, sino también para transformarme, para cambiarme, para alejarme del pecado. Nosotros no somos salvadores, somos mensajeros. Y como le digo, pueden haber muchos estilos, ya sea de forma testimonial, intelectual, de servicio, invitación, evangelismo personal. Todo a la final debe apuntar a la gloria de Dios. Es el final del evangelismo. El contenido de nuestro mensaje es Cristo y Dios, no nuestro peregrinaje a la fe. Nuestro testimonio personal puede ser incluido, pero testificar es más que recitar nuestra autobiografía espiritual. Un mensaje que nos ha sido encomendado es la palabra de la reconciliación al mundo. Somos embajadores de Cristo. Entonces, hermanos, no es nuestra responsabilidad convertir a las personas. Eso lo hace Dios. Nuestra responsabilidad es dar testimonio, orar y predicar el evangelio. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia muerta. Debemos llevar el testimonio del evangelio a los perdidos. Número 4. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento es la gracia de Dios. Efesios 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia nos humilla, nos hace reconocer que no merecemos el amor de Dios, pero Él nos los da gratis. Dice Pablo que si es por gracia, ya no es por obras. Porque si eres por obra, entonces ya no se te cuenta como un regalo, sino como salario. No podemos hacer algo para merecer la salvación. Es por gracia que la recibimos. Pero la gracia nos libera. Nos libera. Dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por muy pecadores que sean los hombres, Dios demuestra su amor. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, ¿quiere decir eso que debemos pecar para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. La gracia misma nos fortalece. La gracia misma nos da el poder de cambiar. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Y ya no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Vemos que cómo la gracia de Dios transformó a este hombre que antes perseguía, asolaba la iglesia de Dios, pero cómo Dios hizo un cambio, una transformación en la vida, y llegó a ser apóstol de los gentiles. No debemos tener miedo al rechazo, porque Dios ya garantizó el éxito de su plan. Recuerde que todo está en el plan de Dios, y Dios es el que añade a la iglesia a los que se salvarán. Prediquemos, anunciemos el evangelio. Muchas veces lo haremos con temor y temblor. Que el Espíritu nos dé la fuerza, amén. Nadie puede venir al Padre si Él no le trae. Número 5, debemos crear una cultura de evangelización. Una cultura de evangelización. Y la iglesia debe ser ese motor. ¿Qué es una cultura de evangelización? Debe estar motivada por el amor a Jesús, esa cultura. Esa cultura de evangelización es de que sepamos que somos una iglesia que evangeliza. No simplemente como un eslogan, sino algo que se vive. De que no tengamos miedo de que si alguien está a nuestro lado en el autobús o por donde quiera que nosotros vayamos, siempre estemos predicando el evangelio. Eso es lo que significa a tiempo y fuera de tiempo. Debe estar motivada por amor a Jesús, no por obligación, sino por gratitud. Da de gracia lo que de gracia recibiste. No necesitamos estar acá en una tarima para predicar el evangelio. Necesitamos ir y ver las necesidades que hay en el mundo, las necesidades que hay en los hogares, las necesidades.
¿Y cuál es esa necesidad? De que la gente necesita a Cristo, de que la gente está perdida, de que la gente va a un infierno. Por eso es que decía un ateo llegó a decir, si el infierno fuera real, él negando la existencia del infierno, si el infierno fuera real, yo buscaría todos los métodos de salvar a la gente para que no se vaya allá, hacia aquel lugar, viendo la falta que hay en muchos de nosotros los creyentes de predicar el evangelio. Si eso fuera real de verdad, dice él, entonces muchos allá están como que brazos cruzados. Entonces debemos ver que hay un problema y que muchas almas van cada día al infierno. Mucha gente dice tener decisiones por Cristo, pero la encuestadora Barna dice que se convierten según 180 y salen 100. Los números, las estadísticas aumentan y aumentan y aumentan, pero son falsas conversiones. ¿Cuánta gente en Estados Unidos dicen que han nacido de nuevo por llegar? Y hablo de Estados Unidos y no de aquí, porque le estoy hablando en términos de encuestadoras, porque aquí no hay una encuestadora sobre eso. Para darles un reflejo. Dicen ser creyentes y aceptan el aborto, aceptan el matrimonio del mismo sexo, ven pornografía, maltratan a su esposo, a sus hijos. ¿Por qué? Porque la cultura es una cultura de iglesia y es el mismo problema que tienen los católicos. Una cultura de iglesia y no una cultura de evangelización, una cultura de predicar y anunciar el evangelio. Mis padres son cristianos, yo soy cristiano. Dios no tiene nietos, ¿verdad? Porque mi papá puede ser cristiano, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Si no, usted es hijo de vuestro padre, de su padre, el diablo. ¿Verdad? Entonces, bueno, de vuestro padre, su padre. Ahora, confía en el poder del evangelio. Esa cultura confía en el poder del evangelio, no en técnicas humanas. El evangelio por sí mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y enseña y celebra la conversión. Vimos ahí en Hechos 2 cómo la iglesia alababa a Dios y tenía favor con el pueblo. Y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No necesitamos buscar maneras. Dios nos hizo pescadores de hombres. Y queremos muchas veces buscamos una red, ¿verdad? Una red grande. Recuerde que cuando usted lanza una red, ahí viene de todo. Y a todos los pasamos como si todos fueran cristianos. Y Jesucristo comparó el reino de los cielos de esa manera. De que se lanza la red y hay pescados grandes y chiquitos. Los chiquitos son alejados hacia un lado y se quedan los grandes. Entonces, de esta misma manera, Dios dice, cuando llamó a Pedro, dice que dejaran las redes. Dice que al instante dejaron las redes. Dice, yo les haré pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres. Y una manera sencilla de predicar el evangelio es el día a día, como vivimos. Vemos que Cristo siempre utilizó ilustraciones, analogías, cuando habló con la mujer samaritana. Pues tenemos que dejar hacia un lado tantas comodidades. Recuerdo que una vez andamos con el hermano Ángel por allá por la ribera y el hermano Ángel dice, no, yo tuve que venir acá a predicar, mire, yo estuve allá en la casa ya con un DirecTV, ¡claro! Me dijo el viejito de una vez, bien, o sea, porque quizás él no tenía DirecTV, se sorprendió. Y sí, cuántas veces el televisor, el internet, tantas comodidades que podemos tener, pero que tenemos que dejar por amor a los perdidos, por amor a las almas.
Ir allá, ir hacia las personas, predicarles, enseñarles. Porque hacemos una campaña evangelística y a veces no vienen los evangélicos, imagínense los mundanos. ¿Ah? Y tenemos que ver algo. Hay un problema hoy en día. Sicare antes no tenía internet y la gente no tenía que distraerse. Ahorita se distraen con el internet. Y hacemos una campaña evangelística y muchas veces la gente se queda en la casa porque allá tengo internet, un entretenimiento. Que si sea 10 minutos, que hagamos una cultura de evangelización, casa por casa, Dios va a hacer una obra. Podemos durar hasta 50 años, pero eso que no vemos nosotros lo va a ver otra generación. Recuerde que nosotros no podemos hacer nada. Los resultados los da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y a veces los árboles que más tardan en crecer son los que dan fruto perenne. Amén. Y yo creo que aquí tenemos que ir, hay muchos tipos de terreno y que debemos orar. Hay todavía tierras duras que se les predica y hay muchos que se han muerto sin aceptar el evangelio. Hoy entre los que están vivos y quizá este es un terreno todavía para seguir sembrando la palabra, para seguir regándola. Pablo siempre predicaba el evangelio en las iglesias. Porque hoy en día muchos cristianos no han sido convertidos, no han sido cambiados porque no se les predica el evangelio. Se les predica simplemente de que vas a obtener el carro último modelo, de que estoy sintiendo una gloria en este momento, de inclusive a veces profecías así como que algo que ya pasó. Si ya pasó, ¿para qué me lo vas a decir? ¿Ah? O sea, como que espíritu de adivinación. Eso sí, ahí sí cabe la palabra. De decirle a alguien que el espíritu me dice que tuviste un accidente, pero vamos a suponer, no sé qué, qué cosa decir, pero así de esta manera muchas veces se predica hoy en día. ¿Y cuáles son esas características prácticas que debemos tener? Todos deben participar de la predicación del evangelio. No es un don especial, sino un llamado para cada creyente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y número 6, una comunicación práctica. ¿Cómo debemos testificar? Si yo debo estar preparado con un testimonio de que Cristo me cambió. Primero de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para dar respuesta ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo aquel que os demande de esa esperanza que hay en nosotros. Debemos escuchar primero, como Jesús con la mujer samaritana. La escuchó. Jesús le dijo el pecado que tenía. Debemos decirle a la gente lo que es el pecado sin disfraz. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Por qué usted cree que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Porque ahorita Juan el Bautista le dijo, a Herodes que se estaba metiendo con la mujer de su hermano. Y eso le costó la vida. Condenó el adulterio. Y como hoy en día estamos en una cultura de que a esto se le llama la generación de cristal, nadie puede decir nada porque hay puro disfrazando palabras y palabras y palabras y una sociedad que cada día va más perversa. Estamos creando una sociedad de inútiles si no confrontamos el pecado, y la iglesia debe reflejar a Cristo, ser esa luz. Debemos entonces escuchar primero a las personas y decirles que están en pecado y que la solución es Cristo. Podemos usar preguntas: ¿qué sabes sobre Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees tú? ¿Crees que te consideras una buena persona? Como
¿A dónde crees que vas cuando mueras? Porque la guerra espiritual es desarticular, es desmantelar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevarlo sujeto a la obediencia a Cristo. La gente, él dice que el enemigo ha entenebrecido la mente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y el Satanás trabaja a través de sistemas. Y nosotros podemos contrastar esto como hacía el apóstol Pablo, no diciendo nada que no hubieran dicho los profetas y la ley. Que hoy tenemos una revelación completa, los 66 libros, no podemos decir nada y no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, dice Will Metzger, yo creo que andaba buscando, no lo pude leer, pero sí lo leí online, algunas partes de este libro muy bueno, sobre una guía práctica de evangelismo. Él dice, el éxito en el evangelismo no es contar conversiones, sino ser fieles al mensaje de Cristo. Siempre la Biblia dice que seas hallado fiel, fiel mayordomo. Debemos evitar algunos peligros, y es el orgullo de creer que somos ganadores de almas por mérito propio. No podemos, nosotros no ganamos a las almas. Y hay gente que dice, ay, y de paso una corona aquí en el cielo con 20,000 pepitas de oro y de diamantes. Y mire, un látigo es lo que tiene Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos de los que dicen así, estás discipulando a esos que 20,000 o 3,000 que dijiste que salvaste. Ni lo salvaste tú, ni siquiera estás pendiente. Simplemente un número, anote la tarjeta. Se entregan 100, manipulándolo y ya hasta que la gente no encuentra que dice, sí, casi que obligado. No, esa no es la manera. Incluso en la Iglesia Católica Romana interpretó mal cuando decía que los esforzaran a entrar por la puerta, utilizando la Inquisición, la persecución, el magisterio infalible. Y eso mismo hacen muchos cristianos, forzar a la gente casi que se entregan casi que a juro, imagínense, y le dan vueltas y vueltas y vueltas, hasta que ya la gente no encuentra qué decir. No, Dios es el que va a hacer la obra, predique el Evangelio y punto. Amén. También debemos evitar la pasividad, excusarnos en que Dios hará todo y no cumplir nuestra parte, de dar testimonio de nuestra vida, orar y testificar con nuestra boca que Jesús es el Señor y el Salvador. Y por último, evitar métodos no bíblicos. Usar la manipulación, promesas falsas. Si te entregas, no tendrás más problemas, todo será felicidad. De que si no te entregas, tu mamá se va a morir mañana. Si no te entregas, ve una urna y no vas a llegar al 31 de febrero. Bueno, así de falsos son a veces esas profecías. Entonces, muchas veces que son enfoques que eclipsan el mensaje de la cruz. Dice 2 Corintios 4:2, ya para culminar. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, os recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria en el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandece la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Dios es el que hace que el Evangelio resplandezca. Así que, hermanos, seamos iluminadores. Reflejemos la gloria de Dios.
reflejemos las maravillas del Evangelio y prediquemos y testifiquemos al mundo que necesita a Cristo. Así que vamos a orar. Padre, te doy honra, gloria y alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios bendito, porque no enviaste a ángeles, no enviaste a animales, nos enviaste a nosotros a predicar el Evangelio. Como iglesia, como salvos, tú nos dices que nos rescataste de lo más vil y nos hiciste un pueblo santo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Señor, como iglesia, que podamos testificar. Muchas veces hay muchas trabas que ponemos, pero tú nos vas a dar la fuerza para seguir adelante y para que, perdónanos porque muchas veces no hacemos lo que tú nos has mandado, y nuestra labor y nuestra misión como iglesia aquí es reflejar tu gloria, reflejar y decirle a los pecadores de que tú vives, de que tú reinas, así como tú nos salvaste. Dice, así como el Padre me envió a mí, tú también nos envías a llevar las buenas nuevas de salvación a los que están perdidos. Gracias te doy por todas las cosas, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que hermanos, Dios me les bendiga.